Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Padre Celestial, aquí estamos una vez más con el deseo, con el ánimo de aprender más de tu palabra, y te rogamos que tu gracia y tu poder nos ayuden a entender, a comprender cada parte, Señor, de lo que tu palabra nos quiere enseñar. Te suplico que nos guíes tú, a cada persona que está viendo este video y siguiendo estas lecciones. Te ruego que a cada una de esas personas tu Espíritu Santo sea quien los lleva a tus verdades. Que tu Espíritu Santo les enseñe a retener lo bueno y a desechar lo malo. Gracias porque dependemos de ti en nuestro estudio. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 4 de Efesios Inductivo. Como se ha dado cuenta en las primeras 3 lecciones, el libro de Efesios es un libro súper apasionante. Yo diría que más que apasionante, el libro de los Efesios. Valdría la pena de pronto dedicar algún día una serie de videos a hacer un estudio exegético del libro de los Efesios. Porque en el estudio inductivo se tocan aspectos muy generales de la comprensión de lo que es el libro de Efesios. Pero si pudiéramos hacer un estudio exegético, yéndonos capítulo por capítulo y versículo por versículo, muy seguramente vamos a encontrar unas riquezas que no se encuentran en otro libro de la Biblia. Voy a dejarlo ahí como una idea. De pronto yo me animo y hago un estudio exegético. Claro, hasta que eso sería un estudio de yo no sé cuántas lecciones, muchas lecciones. Vamos a comenzar hoy con nuestro estudio y voy a leer que como estamos hoy en nuestra lección en Efesios 2 del versículo 1 al versículo 10. Voy a empezar leyendo Efesios 2 versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, entonces vamos a nuestras ayudas visuales y vamos a mirar lo que corresponde a nuestra lección de hoy. Antes de pertenecer a Cristo estábamos espiritualmente muertos. Vamos a tratar de descubrir en este texto las características de ese estado de muerte en el que estábamos antes. Antes de recibir la vida por medio de Jesucristo, seguíamos la corriente de este mundo. Otros traducen espíritu secular de este mundo, eso dice la versión Nieto, siguiendo el genio de este mundo, dice la Nueva Biblia Española, o el curso de este mundo. Notamos que el espíritu de este mundo es contrario al espíritu de Cristo. En resumen, se trata de una manera de pensar y comportarse que es totalmente contraria a Dios, incluso aunque uno tenga una religión y manifieste que se cree en Dios. Porque si uno estuvo muerto por sus culpas y pecados,
El camino que seguía no era el de la vida, sino el de la muerte. Y solamente por Cristo se alcanzó la vida, como dice el texto aquí, que es solamente por Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estuvimos bajo la influencia del diablo, pero Dios nos liberó de este tipo de cosas, porque estábamos bajo la influencia del diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa enemistad hacia Dios y sus caminos siempre fue fomentada y alimentada por Satanás, eso no hay duda. Que según el apóstol Pablo ejerce su poder, el diablo ejerce su poder sobre la superficie de la tierra y su atmósfera y genera la rebeldía, ¿no? El espíritu que ahora actúa en los hijos rebeldes, entre ellos vivíamos todos nosotros en otro tiempo, dice la Biblia de Jerusalén. Aquí podemos notar la distinción clara entre la vida y la muerte. En el estado de muerte reina la rebeldía y la desobediencia, y todo lo contrario en la nueva vida de Cristo. Claro, hemos pasado de muerte a vida y hay que cambiar. Tercero, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o según los malos deseos y con los pensamientos del hombre pecador, dice la Biblia latinoamericana. ¿Cuáles son los deseos de la carne? En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol dice, no satisfagáis los deseos de la carne, y luego los enumera como las obras de la carne. ¿Cuáles son esas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esto lo dice en Gálatas 5 del 16 al 21. Cuarto, merecíamos el castigo. Sin duda, la expresión por naturaleza hijos de ira significa que desde Adán llevamos en nuestra naturaleza la condición de expulsados del paraíso, como toda la humanidad, ¿no? O sea, no solamente eso, es toda la humanidad que ha sido expulsada del paraíso. La palabra ira se puede traducir también por castigo, retribución o venganza. ¿Cómo traduce la versión latinoamericana? Por nacimiento éramos merecedores del castigo igual que los demás, porque desde que nacemos nuestra naturaleza nos conduce al mal, y esto se revierte en Cristo y solamente por medio de Él. Muy bien, voy a leer ahora Efesios capítulo 2 versículos 4 al 7. 4 al 7, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La misericordia, escuche, la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros se demostró en tres grandes acciones. ¿Cuáles fueron esas acciones que nos muestran el amor, la misericordia de Dios? Primero, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida con Cristo.
Y aquí añadió, por gracia sois salvos. Porque si uno está muerto y nada puede hacer por sí mismo ni por otras personas. Están salvados por esa pura generosidad, dice la Nueva Biblia Española. Segundo, nos resucitó juntamente con Cristo. Primero nos dio vida. Segundo, nos resucitó. Este hecho se simboliza en el bautismo por inmersión que se describe en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, si en verdad resucitamos juntamente con Cristo, nuestra conducta debe cambiar por completo. Porque ahora estamos vivos, porque Dios nos dio vida. Una vida que antes no teníamos. Esa vida que antes no teníamos. Nos dio vida, nos resucitó y tercero, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. En otras palabras, todo lo que ocurrió con Cristo ocurre con aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, usted y yo. Eso es bien importante. Los que estamos en Cristo, los que estamos dentro de Cristo, cuando volvió a la vida por el poder de Dios, nosotros recibimos la vida en Él, en Cristo. Cuando Cristo fue resucitado o levantado entre los muertos, nosotros estuvimos allí y también resucitamos con Él. Y cuando Cristo, escuche, cuando Cristo ascendió a los cielos y se sentó al lado de Dios su Padre, nosotros fuimos ascendidos con Él y también estamos sentados juntamente con Él. ¿Qué significa en la práctica estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Porque, mire, si bien aún estamos sobre la tierra, con todas nuestras limitaciones y nuestras debilidades, al estar en Cristo, dentro de Él, en el Espíritu, formamos parte de su gobierno y autoridad sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Por eso, las oraciones del que está en Cristo son tan poderosas y efectivas, porque no dependen del que ora, sino del lugar desde donde ora. Hace su oración en Cristo al Padre. Sí, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Su oración no se dirige a un Dios que está lejos, no es un Dios que está por ahí en el último rincón del universo, no señor, sino a su mismo Padre que está sentado al lado y que lo escucha atentamente. Pero no es solo por cercanía, sino por autoridad. Al estar en Cristo, a quien se le dio autoridad sobre todo, escuche, a Cristo se le dio autoridad sobre todo. Entonces nuestras oraciones en Cristo se vuelven autoridad para atar y desatar, para mover montañas, para expulsar demonios, para obrar milagros y hacer avanzar el reino de Dios. ¡Wow! Por eso les digo que hacer un estudio exegético de Efesios
Es algo desafiante. ¿Qué quiere mostrar Dios en el futuro? Dice, todo esto lo hizo Dios para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, o para dar pruebas y evidencias de que en el futuro, de la excesiva riqueza de su gracia en su trato bondadoso con nosotros, pero escuche, pero en Cristo Jesús. La Nueva Biblia Española dice, mira lo interesante, quería mostrar a las edades futuras su espléndida e incomparable generosidad. En cada generación, Dios actúa con gran bondad para mostrar a las siguientes generaciones la excesiva riqueza de su gracia. Vimos su gracia en generaciones pasadas y la vemos en nuestra generación al tener noticias de millones y millones de personas que reciben a Cristo en sus corazones, o escuchamos de esas vidas transformadas, de familias restauradas que producen iglesias por millares, formándose en todo el mundo y sabiendo que el Evangelio es anunciado y conocido para que la siguiente generación se maraville de todo lo que hoy vivimos. Espero no sonar triunfalista. No es esa mi intención, no es ese mi deseo, sonar triunfalista. Pero es verdad que la iglesia se está extendiendo. Es verdad que cada día aparecen nuevas iglesias. Pero también es verdad que existen 17,000 grupos no alcanzados. También es verdad que en la mayoría de los países el cristianismo no es el predominante. Por eso es que digo que no quiero sonar triunfalista al hacer esta parte de Efesios. Versículos 8 y 9. Estos dos versículos serían para quedarnos un buen ratito. Pero claro, yo no voy a quedar aquí mucho tiempo con estos dos versículos. Pero quiero leerlos para que se dé cuenta la grandeza de esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que casi todos los cristianos sabemos de memoria este texto bíblico, ¿cierto? Porque por gracia, escuche, por gracia sois salvos. Y somos salvos por medio de la fe. Y Pablo se adelanta a aclarar, esto no es de ustedes, esto no es porque ustedes son los chachos, los duros. Esto es un don de Dios. No por obras, no es porque doy, no es porque voy, no es porque hago, sino que esto es por gracia, para la gloria de Dios. Como todo lo que hacemos y decimos, tiene que ser solo para la gloria de Dios. La frase, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿en qué tiempo está en el verbo? Ya les he aclarado en algunos momentos que yo no sé griego y no sé hebreo. Y cada vez que yo cito aquí palabras en griego, no creo que en mis estudios inductivos cite muchas palabras en hebreo. Pero cuando yo cito aquí el griego, hay ayudas que uno busca, que uno encuentra. Y hay diccionarios que tienen las palabras en el griego y tienen ciertas explicaciones. Yo me atengo a eso. Pero yo no hablo griego, no sé griego. Entonces, aquí cuando voy a hablar aquí del tiempo verbal, pues voy a apelar más al español, que es lo que yo conozco, ¿verdad? Dice que por gracia sois, no dice seréis, no dice que vamos a ser salvos, sino que somos salvos. Como si se tratara
Al decir seréis salvos, sería como si fuera una acción futura. Pero no dice eso. Tampoco dice por gracia estáis siendo salvados, como ocurre con el presente continuo, sino por gracia habéis sido salvados. Es decir, el verbo que se utiliza aquí, el sesosmenoi, es lo que quiero enfatizar aquí. Es importante entonces señalar el tiempo del verbo, porque si ya hemos sido salvados, ya no hay nada más que agregar. Ya somos salvos, ya qué más le vamos a agregar a esto. Está en el nominativo, plural, masculino, participio perfecto. Usted que sabe español, más que yo, entiende este asunto. Entonces es importante señalar el tiempo del verbo, porque si ya hemos sido salvados, ya no hay nada más que agregarle a esto. Si alguien se está ahogando y se le saca del agua, se dice ha sido salvado. No que puede ser salvado o que está siendo salvado, sino que la acción de salvación, de sacarlo del agua, ya ocurrió. La acción fue realizada, entonces ya se hizo. Aquí en este caso es que ya se hizo y se hizo sin nuestra ayuda, porque el verbo dice habéis sido salvados mediante la fe. ¿Qué sería la fe según este texto bíblico? ¿Qué sería la fe? La fe fue el medio que Dios utilizó para salvarnos, la cual fue provista por Dios mismo. No viene de ustedes, es un don de Dios. La versión latinoamericana dice, pues por la gracia de Dios ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta salvación no viene de ustedes. Dios la concede como un regalo y no como un premio de las buenas obras, a fin de que nadie pueda alabarse. Entonces, yo creo que vale la pena la aclaración que hace aquí el apóstol Pablo. Ahora voy a leer Efesios capítulo 2, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Bueno, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras o con buenas obras. Fuimos hechos dentro de Cristo Jesús y por eso ya somos, somos de Cristo, pero ya no somos del mundo. Y no pertenecemos al presente orden, sino que poseemos una nueva naturaleza en Dios. No fue por adoptar la doctrina cristiana, ni sus valores, ni su ética, sino por ser creados en Cristo para realizar buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, o que de antemano dispuso Dios que practicásemos, dice la Biblia de Jerusalén. No tenemos necesidad de buscar qué buenas obras, cuáles son las buenas obras que debemos hacer. No tenemos necesidad de buscar eso. ¿Por qué no tenemos necesidad de buscar esas obras? Porque Dios nos diseñó para poder hacerlas y luego nos puso frente a esas obras para que simplemente nos movamos en ellas. ¿Entiende? Nos movamos en ellas. Ni siquiera dice que trabajemos en ellas, sino que caminemos o anduviésemos como lo más natural y fácil. Es como un camino ya construido sobre el cual solo debemos transitar. Por eso la iglesia puede permanecer donde otros fracasan y se retiran. Puede compadecerse de los que nadie se compadece. La iglesia puede dar sin esperar nada a cambio.
salvo el saber que está agradando a Dios. Es que Dios está en la iglesia, actúa en ella y por medio de ella. ¿Qué diferencia hay entre ser salvo por las buenas obras y ser salvo para las buenas obras? La diferencia en este punto de partida, está ahí en el punto de partida. Los que quieren ser salvos por las obras, las hacen para alcanzar la salvación. Los que fueron salvos por gracia, ya fueron salvos y desde su salvación hacen buenas obras. Su punto de partida está en su nueva creación en Cristo. Los que buscan ser salvos por las obras piensan que si hacen cosas buenas, si se portan bien, si no hacen mal a nadie y ayudan al prójimo, les da derecho de salvarse. Pero nadie podrá ser salvo por ese camino, porque al partir de ahí, al comenzar desde ahí, es una premisa falsa, pues se está dejando de lado a Cristo y se comienza a establecer nuestra propia justicia. En cambio, lo que dice el apóstol Pablo, dice que somos hechura y diseño de Dios para hacer buenas obras. Las buenas obras las preparó Dios y las preparó de antemano. Y una vez que estamos dentro de Cristo o en Cristo, podemos llevarlas a cabo. Dios nos diseñó. Él es quien hace las obras, quien diseña las obras para que formemos un ensamble perfecto. Muy bien, hemos llegado al momento de memorizar un texto bíblico. Vamos a memorizar el 2:10. No puse aquí el 2, 8 y 9 porque como ya todos se lo saben de memoria. Y la idea es que aprendamos un texto bíblico nuevo. Vamos a aprendernos el 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está bien fácil, ¿verdad? Dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Nos hizo Cristo. Somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos, andemos en esas buenas obras. Muy bien, aquí estamos terminando nuestra lección número 4 de Efesios Inductivo. Gracias por estar aquí. ¿Tiene preguntas? Yo sé que quedan muchas preguntas después de un estudio como este, pero lo invito a que ahí abajito donde se hacen los comentarios en YouTube, usted escriba sus preguntas y no tenga temor, no, es que usted no entendió o quiere saber más, escríbame ahí: pastor, yo quiero que usted me explique más sobre esto. Yo con gusto, si usted me deja un correo electrónico, se lo mando directamente a su correo electrónico. Pero si no, entonces ahí mismo, en la caja de respuestas, ahí donde están los comentarios, ahí va a tener mi respuesta. Es lo que siempre hago en los comentarios. Muy bien, gracias. Dios le bendiga y nos vemos en la lección número 5. Entonces, hasta ese día. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.